El día de hoy vamos a hablar acerca del impacto incorporado en edificios para continuar con nuestro último tema, que es el análisis del ciclo de vida aplicado a las edificaciones. Ya hablamos un poco de qué es la economía circular, qué es el pensamiento de ciclo de vida, y también vimos las diferentes categorías de impacto que hay que tomar en cuenta de manera ambiental. Y estudiamos con un poco más de detalle dos categorías de impacto individuales, ¿no? O particulares, como lo fue la huella hídrica y la huella de carbono. Entonces, hoy vamos a ver cómo todos estos conceptos que hemos estudiado durante las últimas dos clases se van a aplicar a los edificios en particular. Entonces, vamos a pensar en el ciclo de vida del edificio, que ya hablamos un poco de él hace dos clases, y vimos que hay una etapa inicial, que es la etapa de construcción. Y justamente comentamos que muchas veces se hacen invisibles o hay muchos impactos importantes que son invisibles por no estar en esa etapa de uso que es la que nosotros tenemos más presente. Puede haber impactos en esta primera parte de la producción de lo que sea que vamos a utilizar, como en este caso va a ser un edificio, que es lo que vamos a hablar en esta clase, o también pueden haber impactos hacia el final, en la disposición final de el producto, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Entonces, todo este impacto que se va a generar antes de empezar a usar el edificio se va a llamar el impacto incorporado, que va a ser un impacto oculto, porque normalmente nosotros podemos ver cuánta agua, cuánta energía estamos utilizando mientras operamos un edificio, y esa es la idea, por ejemplo, de el diseño bioclimático. Simplemente desde la concepción del edificio, lograr que no se use aire acondicionado y al no usar aire acondicionado, el uso de energía del edificio se va para abajo durante la parte, mientras la gente lo está utilizando en la operación. Igual se utilizó muebles ahorradores, se instaló captación pluvial, etcétera. Pero para construirlo, para extraer los materiales, para fabricar los materiales, para transportarlos, para colocarlos y construir como tal el edificio, voy a tener que utilizar agua, energía y estar generando emisiones. Esta etapa inicial, que es lo que podemos llamar cradle to gate, de la cuna a la compuerta, va a ser el impacto incorporado. Y la primera forma en la que vamos a poder medir este impacto incorporado va a ser medir el impacto de la construcción o de la fabricación de los materiales de construcción. Es decir, será un cradle to gate del puro material de construcción. Es decir, tomo un tabique y ese tabique veo cuál va a ser su impacto desde que extraigo los materiales hasta que yo vendo en la ferretería el tabique, por ejemplo. Y es una simplificación del pensamiento de vida. Sí, estamos viendo una pequeña parte más angosta y podemos estar ignorando otras partes del impacto, pero es una aplicación sencilla y siempre y cuando no olvidemos que solamente estamos viendo una parte del ciclo de vida. Entonces vamos a ver qué recursos está utilizando la fabricación de ese material, qué emisiones estamos teniendo tanto al fabricarlo como al transportarlo. Y con eso podemos hacer como una etiqueta de contenido nutricional. En vez de decir cuántas proteínas tiene cada 100 gramos, podemos decir pues cada 100 ladrillos, cuántos gramos de CO2 tienen, cuántos metros cúbicos de agua utilizaron, etcétera. Y sería posible hacerlo para cada marca en particular, o si son productos más genéricos, para hacer un promedio para toda la industria. Y lo ideal es que fuera de acuerdo con las condiciones locales de cómo se producen, qué se utiliza en cada país, pero en México no tenemos esas bases de datos, esos catálogos. Pero podemos empezar a darnos una idea con lo que se ha hecho en otros países, porque hay muchos procesos que son similares. Y lo interesante es que la decisión de qué materiales utilizar, por ejemplo, si yo dijera que hacer un edificio de concreto o un edificio de acero, bueno, a lo mejor uno ve el precio de los materiales, la calidad, por ejemplo, también en los acabados va a ser muy importante la calidad que queremos darle de acuerdo con el tipo de construcción o con el mercado meta de la construcción. Queremos ver también qué tan durable es, qué tan rápido es instalarlo, qué tan fácil es darle mantenimiento, etcétera, ¿no? Y podemos hacer ahí una programación lineal o un proceso de optimización donde vamos a encontrar una función de costo y donde esta función de costo sea mínima, de acuerdo con todos los objetivos que tenemos, ese sería el material que nosotros escogeríamos, ¿no? A lo mejor no se hace tan matemáticamente, pero sí sopesamos todos estos diferentes factores al escoger cierto sistema constructivo, ciertos materiales, ciertos acabados, ciertos muebles, etcétera. Esto que estamos más hablando de
este catálogo nos va a permitir agregar una dimensión extra. Es decir, nos va a permitir además pensar en el impacto de los materiales, y no solamente escogerlo por el más barato y más durable, sino también hablar a lo mejor de que sea también el menor impacto. Entonces, a lo mejor tengo el más barato, pero tiene un impacto muy fuerte, a lo mejor hay uno que cuesta un poquito más, pero el impacto baja considerablemente y podré irme a lo mejor a ese material. Y sobre todo va a ser importante porque cuando hablemos hacia el final del curso, que unamos todo en las certificaciones sustentables, pues es importante, pues no solamente irse por lo más barato, ¿no? Sino también considerar lo que tenga un menor impacto. Entonces, un ejemplo que tenemos es la BRE Green Guide. BRE es el Building Research Establishment, creo, que es del Reino Unido. Tienen también, son los creadores de una certificación sustentable, de edificios sustentables que se llama BREEAM, que vamos a hablar de ella un poquito más adelante porque es la segunda más popular, o segunda o tercera más popular del mundo, porque también por ahí está Edge. Y lo que tiene también BRE es que diseñaron por ahí unas herramientas de cálculo manual para la iluminación natural, pero no vimos con mucho detalle esas herramientas manuales durante la clase. Entonces, ellos hicieron pues justamente este catálogo para Reino Unido, pero lo podemos utilizar nosotros para darnos una idea, porque de muchos materiales de la construcción se mueven internacionalmente. Entonces, ustedes pueden entrar libremente al sitio, por ahí más adelante en la diapositiva viene la liga, es gratuito, simplemente tienen que generar una cuenta. Y lo que primero que les va a aparecer es el tipo de edificio que van a ir ustedes escogiendo. Por ejemplo, yo le di clic en doméstico y me manda esta información. También es del 2008 la información. Ya debería tener por ahí una actualizada, ¿no? Pero bueno, no ha cambiado mucho la tecnología de fabricación de varios materiales. De aquí nos está hablando de diferentes elementos constructivos, paredes internas, pisos, aislamientos, paisajismo, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que le di clic fue al aislamiento térmico. Nos dice que en este caso coinciden para diferentes tipos de edificios y nos está hablando algo de una unidad funcional. La unidad funcional es un elemento muy importante en el análisis de ciclo de vida. Nosotros no vamos a estudiar con detalle qué es la unidad funcional porque puede ser un poquito complicado, pero justamente nos está dando el impacto. Si me dice son 10 gramos de CO2 por unidad funcional y me está diciendo que una unidad funcional en este caso va a ser, por ejemplo, un metro cuadrado de aislamiento que nos va a dar una resistencia térmica de 3 metros cuadrados Kelvin sobre watt, sea cual sea el espesor, dependiendo del tipo de aislamiento. Y que además va a incluir todos los reparamientos, todas las reparaciones y mantenimiento durante 60 años. Nos dice que aproximadamente corresponde a 100 milímetros de aislante con una conductividad de 0.033 watts sobre metro Kelvin, ¿no? Ahí nos está hablando del espesor y la lambda, mientras que el valor de resistencia térmica es la R que estuvimos viendo durante las primeras clases. Entonces, este impacto que me esté dando, pues tengo que multiplicarlo por cada metro cuadrado con la cantidad total de metros cuadrados que tenga yo por ahí en mis costos unitarios, ¿no? Y mi presupuestación. Y si yo quiero más aislante o menos aislante, es decir, un valor R mayor o menor, pues también ahí tengo que multiplicar las veces que sea. Entonces le doy clic ahí a donde dice aislamiento, porque algunos vienen, o sea, además hay una categoría de aislamiento, hay unas otras categorías, si ustedes entran y exploran, van a ver que tiene más opciones. Le va a dar la lista de todos los diferentes tipos de aislante, como ven, y una calificación general que tienen, ¿no? Y son los tipos de aislante que vimos. Vimos la fibra de vidrio, por ahí tenemos unas con calificación de A positivo o A más, que es lo máximo. Hablamos de el vidrio celular, que vemos también como tabiquitos como de piedra pómez, que tiene una calificación de A, pero también si es más denso, tiene una calificación de B, porque recordemos que entre menos denso es un material, mejor aislante es porque tiene más aire. Entonces, si es más denso, pues tengo que usar más espesor, pero podría a lo mejor ser más barato también. Y incluso hay uno que llega hasta calificación de C, porque es muy denso. Corcho, no, aislamiento de corcho.
y la de celulosa, pero es la que se soplaba, ¿no? Que como que iba a generar como una capita así como si fuera de nieve. Y poliestireno expandido, se dan cuenta, tiene una muy buena calificación, aunque el poliestireno expandido no es más que el unicel. Y yo a lo que le di clic es a el poliestireno extruido soplado con hidrofluorocarbonos, con una densidad de 35 kilogramos por metro cuadrado y una calificación total de E. O sea, prácticamente creo que en ese sistema inglés de calificaciones, A más es 10 y F es un 5, ¿no? Entonces E está así de panzazo. Y es justamente aquí donde hay que tener cuidado con el greenwashing, porque si ustedes ven en la toxicidad humana y la toxicidad a aguas dulces, tiene una calificación de A positivo, entonces es muy poco tóxico. O en el uso de recursos minerales. O también en cómo se puede disponer. Es fácil de disponer de este producto al final de su ciclo de vida. Y también aporta muy poco a la eutrofización. Entonces yo como vendedor puedo decir, no, es que este es un excelente material porque no es tóxico y no aporta la eutrofización. Somos extremadamente sustentables y verdes y todo lo que pueda hacer, ¿no? Pero cuando ya nos vamos a otras cosas, cambio climático, pues está en el hoyo, ¿no? Capa de ozono también en el hoyo. Toxicidad a tierra, totalmente reprobado, ¿no? Entonces, este es el tipo de aislante que ustedes leyeron en una de las tareas, que si uno hacía el balance en todo el ciclo de vida, resultaba que había más emisiones en su fabricación que las emisiones que se ahorraba uno de aire acondicionado o de calefacción al poner el aislante. Pues por eso es importante hablar del ciclo de vida, o sea, era parecido también a lo que hablamos, mencionamos la clase pasada de los automóviles eléctricos y contra los de combustión interna. Entonces no tiene ningún sentido poner un aislante para ahorrarnos calefacción y mejorar la envolvente térmica y tener un diseño pasivo, si al final de cuentas la pura fabricación está generando un impacto importante, ¿no? Y entonces ahí es donde la gente que vende esto obviamente oculta esos impactos. Por eso tenemos que hablar de, no porque sea muy bueno en un sentido, va a ser bueno en general, porque puede tener cosas muy malas, impactos muy fuertes en otras categorías. Por eso no me puedo quedar yo, si ven en extracción de agua, es decir, su huella hídrica sería muy, muy pequeña y podríamos decir que es bueno. Si yo voy por la pura huella hídrica, me estoy engañando enormemente. Ya cuando meto la huella de carbono, me doy cuenta que está mal. Entonces hay que tomar en cuenta todas las categorías de impacto, aunque sea más complicado y hay que tomar muchas más dimensiones, ¿no? Entonces aquí tenemos las diferentes tipos de edificios que nos da, los diferentes tipos de elementos constructivos y además aquí vienen las categorías de impacto y se dan cuenta, son parecidas a las categorías de impacto que mencionaba brevemente en la clase pasada, incluso tiene lo de residuos nucleares, pero también uno puede variarle ahí un poquito a todas esas categorías de impacto, ¿no? Pero en lo fundamental estamos tomando en cuenta los mismos impactos. Otra forma de dar esa etiqueta nutricional de los materiales de la construcción y también asociada a una certificación sustentable es la etiqueta de declare o declarar. Esta fue creada por el Living Future Institute, que tiene una certificación que se llama el Living Building Challenge, que es la certificación más estricta que existe. Y mientras del LEED hay no sé cuántos cientos de miles de edificios certificados, pues edificios certificados en el Living Building Challenge tenemos 20 máximo, porque es muy, muy, muy estricta, ¿no? Y busca cubrir todos los problemas que tiene la certificación de LEED, que ya hablaremos de eso al fin, en la última clase de certificaciones, hablaremos de esta certificación y también es la última lectura que tiene, ¿no? Los problemas o los pros y contras que tiene la certificación del LEED y la pregunta de si las certificaciones sustentables son greenwashing o no lo son. Ese es un tema muy, muy interesante. Esta etiqueta nutricional está un poco más ligada también a la salud. Hemos hablado muy poco de la salud ocupacional o de la salud de las personas que están dentro de los edificios, pero va íntimamente ligada con la sustentabilidad. Entonces, porque dijimos que por ahí también viene el bienestar de las personas y su salud en la parte social.
Entonces, un edificio sustentable también es un edificio que procura la salud de las personas. Y sí lo vimos un poco ahí con la condensación superficial y el modo que se creaba, con la calidad del aire. Entonces, la decisión de qué materiales utilizamos también puede influir en en la salud de las personas. También hay unas certificaciones sustentables que están un poco más orientadas a eso. Por ejemplo, mientras LEED está hecho para el impacto ambiental, la otra certificación del mismo instituto que se llama WELL está hecha para el bienestar de las personas. Entonces, por ejemplo, mientras LEED tiene una categoría de agua donde vemos el uso de agua que tenemos o la calidad de agua que descargamos, WELL tiene con la calidad de agua que como humanos consumimos para que sea lo suficientemente pura. Y eso pues ya es un poco más holístico el tomar en cuenta ambos factores y hay edificios que buscan certificarse en los dos rubros. Pero bueno, esto también habla un poco de residuos. Viene por ahí el, cómo se llama el producto, quién lo fabricó, dónde se creó para que sea más local, qué vida útil tiene, qué emisiones tiene, qué pasa al final de su ciclo de vida, si se puede reciclar, si tiene que mandar relleno sanitario, eh, si se puede incinerar y generar energía con eso, por ejemplo. Viene también por ahí lo más importante, bueno, si se están obteniendo de manera responsable los materiales, o sea, pagándole a las personas, cuidando el medio ambiente de donde se están extrayendo, o sea, no solamente al fabricar el material, sino en la primera parte del ciclo de vida, en la extracción de los materiales. También me está hablando del contenido de VOCs. Los VOCs son los compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos volátiles es, piensen ustedes, no pasa ya tanto, pero si ustedes compraban, no sé, unos tenis nuevos y el tenis olía a nuevo, o si entraban en un carro muy caliente y podían como que oler las vestiduras del carro, o cuando ustedes huelen los productos de limpieza, son pequeñas moléculas de los plásticos o los químicos que se están convirtiendo en vapor. Porque aunque un plástico dure 4.000 años en biodegradarse, va aún así poco a poco liberando gases. Porque si ustedes dejan un plástico al sol, en menos de 4.000 años ya se va a hacer quebradizo. Y lo que va a pasar es que se va a convertir en microplásticos y esos microplásticos son los que van a tardar mucho en deshacerse, pero aún así estamos liberando cierto vapor y ese vapor lo estamos respirando y por lo general son compuestos cancerígenos, entonces hay que evitarlo. Pero pues la mayoría de los muebles en la actualidad tienen un contenido de plástico, o sea, casi todas nuestras casas tienen plástico y ese plástico está emitiendo compuestos orgánicos volátiles. Y luego, lo muy interesante que tiene el Living Future Institute es una lista roja de materiales prohibidos o de materiales que idealmente tendrían que estar prohibidos, porque son materiales que tienen guías con enfermedades como cáncer. Entonces nos está diciendo qué ingredientes tiene, como con una etiqueta nutricional de un producto, y pone en rojo los que están dentro de la lista roja. Entonces, por ejemplo, para obtener esa certificación del Living Building Challenge, uno tiene que evitar productos de lista roja, salvo que no exista ninguna alternativa en la industria. Y el problema es que eso pasa. Un producto de lista roja que es extremadamente común en la construcción es el PVC. Resulta que el PVC es cancerígeno. La y- liga principal entre ese problema de salud y el uso de PVC, sobre todo, es al respirar los vapores de PVC. Entonces, en las fábricas donde trabaja la gente que produce PVC, pues sí hay una conexión muy importante, ¿no? La gente que trabaja en fábricas de PVC tiene tasas de cáncer mucho mayor que la gente que no trabaja. O sea, no quiere decir que si trabajas en esa fábrica te va a dar cáncer, pero es mucho más probable. Y entonces, con la estadística nos damos cuenta que hay un problema por ahí, aunque es algo que luchan mucho para no comunicarlo las empresas que fabrican el PVC y no tampoco invierten en la salud de sus empleados. Y el problema es que el PVC está en todos lados en la construcción. Muchas tuberías, por ejemplo, sobre todo las sanitarias, el drenaje son de PVC, o sea, dentro de los edificios, pero también hay agua potable que podemos llevar por PVC. El cableado eléctrico es cobre y está con un recubrimiento de PVC.
¿Y qué otra cosa tenemos? También luego el conduit eléctrico, es decir, los tubos por donde metemos los cables para llevar la luz a todo el edificio. También hay unos, puede ser de metal o hay uno verde que también es de PVC. Entonces, si hubiera un incendio, todo eso va a generar vapores y lo vamos a estar respirando, que también, por ejemplo, será un problema que podría tener el poliestireno extruido. Y aunque es mucho más complicado decir la liga de, bueno, ok, si yo consumo agua de una tubería que de PVC y conforme va pasando el agua, pues hay fricción y esa fricción genera cierta erosión dentro de la tubería. Entonces, el agua que estoy tomando tiene cierta cantidad de PVC, entonces eso me va a generar cáncer. A lo mejor si tomo una vez, no, pero 50 años tomando agua que viene en una tubería de PVC, ¿qué tanto me aumenta el riesgo de cáncer, no? Entonces, tendrá que estar utilizando esos materiales de la construcción. Está un poco complicado ahí. La respuesta es porque, ok, no lo voy a usar. ¿Qué más hago? De entrada, por ejemplo, el conduit eléctrico metálico es bastante más caro que el de plástico. Pero bueno, ahí hay una alternativa. Cables que no tengan recubrimiento de PVC, hay muy pocos. Hay unos con recubrimientos especiales, pues muy caro. No son para usos normales. Antes se usaba, tenían como que una cubierta, una manga como de tela, pero eso era extremadamente flamable. Entonces ahí no hay prácticamente de moverle y la idea es que justamente cuando se calienta, o sea, eso da un aislamiento eléctrico al cable, también cuando se calienta, lo primero que empieza a vaporizarse es esa cubierta. Y es cuando eso que volvemos cuando decimos huele a quemado con los cables eléctricos, es eso lo que huele el PVC quemándose. Cuanto a las tuberías sanitarias, hidráulicas, bueno, hidráulicas está el cobre, está el tubo plus. Sanitarias, pues no hay mucha alternativa, pues hay fierro fundido, pero también es muy caro eso, ¿no? O sea, se ha utilizado mucho el PVC porque es lo más barato, entonces es complicado deshacerse el PVC en la industria de construcción, pero de que ahí está el problema y no lo podemos ignorar, no tenemos que estar conscientes de que aunque a lo mejor no podamos encontrar una alternativa, el problema existe. Y la idea es que se vayan desarrollando alternativas para evitar ese problema, pero bueno, ahí hay muchos intereses de la industria que se sigue utilizando el PVC y que no les interesa el, las enfermedades que se puedan generar a sus trabajadores y a los usuarios de los productos. Aquí tenemos un ejemplo de esa etiqueta nutricional para un piso de madera, bueno, todo acabados de madera, ¿no? Piso, paredes, techo de la marca Mafi, que se fabricó de manera final en Austria. Es lo interesante que lo que le falta es de, ok, se ensambló en Austria, pero ¿de dónde viene la madera, no? ¿Madera austriaca? ¿O viene de algún país tropical? ¿O de Canadá, de bosques de Canadá, etcétera? No, y también ni siquiera nos dice que los ingredientes son de madera, pero lo interesante es que no nos dice qué madera, ¿no? No es lo mismo hacer piso de caoba que hacer piso de pino, ¿no? Son diferentes, digamos, una es una madera tropical que podría ser no renovable y otra a lo mejor sí podría ser un producto renovable. Es que puede durar de 10 a 100 años, extremadamente incierto. Vamos a hablar un poco de eso la siguiente clase, pero sé que todo se puede llegar a reutilizar dándole mantenimiento, que se puede biodegradar o incluso compostar, porque con lo que se está pegando o con el acabado que se está dando el barniz no es un barniz plástico o que incluso se puede reciclar, que no tiene ningún ingrediente de la lista roja, entonces cumple y es elegible para la, el Living Building Challenge. Y vamos a hablar ahorita también de cómo funcionan los acabados, muebles y estructuras de madera. ¿Qué características interesantes tienen con respecto a las emisiones de CO2? Tienen ahí la página web donde pueden ver la base de datos y ya hablamos de todo lo que hay en esta diapositiva. Ahora que vimos un poco esas bases de datos que nos dan el impacto incorporado de los materiales, vamos a hablar un poquito del origen de los materiales de la construcción, que lo vemos muy brevemente a lo largo de la carrera de ingeniería civil, pero no tanto, o luego se nos olvida, usamos y escogemos materiales y no sabemos exactamente de dónde vienen, cómo se fabrican o qué implica el fabricarlo. Pues empezando con el cemento. Si recuerdan, el cemento proviene de la piedra caliza, y la piedra caliza por ahí tiene ciertas moléculas de
agua metidas en su estructura. Entonces lo que hay que hacer es pulverizar la piedra caliza, calentarla mucho para que vayamos deshidratándola, perdiendo esas moléculas de agua y llegar a lo que vamos a llamar el clinker. Ese clinker que va a ser con unas piedritas que después se tienen que pulverizar y ese pulverizado va a llegar al cemento Portland. Y cuando al cemento Portland le agregamos agua nuevamente, se hidrata, vuelve a meter esas moléculas de agua en su estructura y cementa, es decir, pega. Y así es como fabricamos el concreto, cuando además le agregamos grava y arena. Esto se fabrica en un horno de tambor, que es decir, tiene un tornillo sin fin que va girando para que vaya bajando lentamente la piedra caliza y vaya manteniéndose caliente durante un cierto tiempo de residencia. Y tiene que ser a temperaturas muy altas, a 1450 grados centígrados. Entonces, para alcanzar esas temperaturas, no es posible tener un horno eléctrico, sino por lo general necesitamos hornos que vamos a quemar con combustibles fósiles y luego lo más barato es pues, la porquería, la nata puerca que queda ahí debajo del petróleo, que somos especialistas en México en producirla, que es el combustóleo. Em, entonces hay una gran cantidad de energía que necesitamos para mover el horno de tambor, para calentar el horno. Y además, lo que va a ser muy interesante es ver la reacción química que se está dando en la clinkerización de la piedra caliza. Entonces, tenemos piedra caliza, que es carbonato de calcio, metemos calor y se genera óxido de calcio, que es el clinker, y CO2. Ese CO2 no es el CO2 que viene de quemar el combustible para el horno, o sea, sí hay, al quemar este combustible, combustóleo, pues va a haber una gran cantidad de emisiones, ¿no? Como quemar cualquier combustible fósil, pero de la pura piedra estamos liberando CO2. Entonces, aunque yo tuviera un horno eléctrico o que tuviera una fuente renovable de esa energía térmica, inherentemente estamos produciendo CO2 en la pura fabricación del clinker. Y eso es un problema gigantesco, porque no hay forma de librarse de esas emisiones de ninguna manera. Y por eso, la producción de cemento corresponde al 2,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un porcentaje altísimo para una industria que es muy relevante y por eso la industria de la construcción es de las industrias más contaminantes. Por eso y muchas otras cosas, que es de lo que vamos a ir hablando poco a poco a lo largo de, de estas clases que vienen, no se preocupen. Entonces, ¿qué podríamos hacer para bajar ese impacto? Una es cambiar la fuente de energía. Muchas empresas en vez de quemar ya combustible están quemando residuos o incinerando residuos sólidos bueno, ni siquiera tienen que ser necesariamente, bueno, sí son orgánicos, pero en el concepto que son cadenas de carbono. Entonces yo puedo quemar papel, puedo quemar plásticos o bueno, incinerarlo porque es una quema controlada y a altas temperaturas. O sea, no solamente tiene que ser residuos orgánicos, de hecho los residuos orgánicos no queman tan bien, no se incineran porque tienen mucha agua. Otra opción es obtener calor geotérmico, obtener calor termosolar, pero es difícil concentrarlo a estas tan altas temperaturas. Los CEMEX está muy concentrado en la quema de residuos. Y la otra es utilizar hidrógeno, que ahorita hablamos un poquito de dónde vendría ese hidrógeno y por qué podemos hablar que es una fuente renovable y baja en carbono. Y la otra es dejar de utilizar el cemento, o utilizar menos cemento y utilizar, o sea, menos cemento Portland, que es el que compramos ahí nuestros costalitos en la ferretería, y utilizar otros cementantes alternativos, porque se dice que el concreto es un invento de finales del siglo XIX y eso cambió totalmente. Inventamos el metal. Bueno, primero era hierro y después sacamos el acero, concreto y vidrio y eso cambió la arquitectura totalmente. Por ahí lo hablamos al inicio del semestre. Pero en realidad lo que inventamos no fue el concreto, inventamos el cemento Portland que nos permitió hacer concreto de manera masiva, pero desde los romanos hacían concreto. También los aztecas hacían concreto de una cierta forma, porque había que pegar la mampostería, o sea, hay que pegar, las pirámides no van una piedra sobre otra solamente, ¿no? Sino hay algo que las está manteniendo pegadas. Y lo interesante es que hay muchos subproductos o residuos de otras industrias que son cementantes. Entonces podemos deshacernos de esos subproductos en vez de mandarlos a un relleno sanitario, que luego hasta son residuos peligrosos,
y además reducir el uso de cemento. Entonces estamos reduciendo por ahí impactos en ambos lados, en uso de recursos, en emisiones y en generación de residuos. Uno es la escoria de altos hornos, que viene de la producción de acero. Uno funde el metal, el hierro, y también por ahí le va agregando carbono, pero siempre van a haber impurezas, y esas impurezas se van a hacer una nata encima de nuestro horno, y esa nata hay que quitarla. Esa nata es la escoria de los altos hornos, que es un producto cementante. Otra opción es la ceniza volante, que es lo que queda de las plantas termoeléctricas convencionales. Es decir, si yo produzco electricidad con carbón, la ceniza que queda se llama ceniza volante y también es un cementante. Si produzco silicio, también lo que queda, las impurezas, se llama el humo de sílice y también puede ser como cementante. Incluso hasta la ceniza volcánica es un cementante. Entonces podríamos, si ustedes ven, no es posible producir concreto con 100% estos cementantes, pero bajar el porcentaje que estamos utilizando de cemento Portland. 50% de cemento Portland, 50% escoria de altos hornos. Se pueden obtener muy buenos resultados en resistencia y durabilidad. Y de hecho, ya las grandes marcas, como Cemex, por ejemplo, que es la cementera más grande, Cemex es la cementera más grande a nivel mundial y es la primera o la segunda empresa mexicana multinacional más grande. No tiene, hay otra cementera, porque en Francia creo que está la cementera más grande de Europa y prácticamente casi del mundo, pero no es de Cemex, es una empresa francesa, pero en Francia también está presente Cemex en gran medida. Pero justamente esa cementera en Francia es la fábrica o la industria que más emite CO2 de toda Europa. Entonces, Cemex, por ejemplo, tiene un producto llamado Vertua y Holcim tiene también otro producto que es un concreto bajo en emisiones. Y lo que están haciendo es justamente utilizar fuentes de energía alternativa y cementantes alternativos para bajar las emisiones. Incluso uno podría llegar a comprar por ahí un cemento, un concreto, porque es concreto, ya no es cemento. O sea, nos venden así la revolvedora, llega un camión con la revolvedora y vierte directamente el concreto ya premezclado. Uno podría comprar incluso concreto Vertua de cero emisiones, pero ahorita hablamos también de los truquillos que hay en esa parte de hablar de cero emisiones. Si no vamos a otro producto, que sería la mampostería, ladrillos, tabiques, como lo quieran ver, que provienen de la arcilla. La arcilla también es un cementante natural, entonces voy a una mina a cielo abierto o que llamamos también banco de materiales, extraigo arcilla, le doy la forma de un tabiquito y tengo que hornearlo. Y ese horneado es un proceso que se llama sinterización, que es hasta cierto punto parecido a una vitrificación, se van a pegar las moléculas, se van a pegar los minerales y nos va a hacer algo que va a tener resistencia estructural. Esta es una imagen de Colombia, pero es algo parecido a lo que se hace en muchas partes del mundo, de cómo se fabrica cuál es la cocción tradicional para fabricar tabiques. Y es como si fuera un horno de pizza, prácticamente un horno gigantesco de pizza. Se está quemando madera, se está quemando carbón para alcanzar temperaturas adecuadas para la sinterización. Y el problema de esto es que es extremadamente ineficiente. O sea, todo ese humo que estamos viendo es combustión incompleta y son una cantidad de emisiones impresionantes y energía desperdiciada. Entonces, hay muchos problemas de salud asociados a las personas que trabajan en esta industria y además, bueno, las emisiones que van asociadas, ¿no? Los, la mampostería más moderna, que les llamamos los blocks monomuro, que ya son los que son más grandes los blocks y tienen como que una forma más industrial y tienen huequitos adentro, se fabrican en algo que se llama un horno de túnel, que es lo que tenemos por acá. Ahí se pueden alcanzar a ver un poquito esos hoyitos que tiene. Y de hecho, se hacen estandarizados porque son por extrusión. O sea, como que hay un molde donde inyectamos la arcilla líquida o la arcilla como si fuera masa como de pasteles o para hacer hot cakes y toma la forma, se endurece un poquito, se seca y después lo metemos al horno. Y el horno industrial, el horno de tambor dijimos que iba girando el tornillo sin fin y iba avanzando en el tornillo sin fin
caliza, pulverizada hasta convertirse en clinker. Entonces aquí va avanzando nuestros ladrillos poco a poco sobre una banda, como si fuera también, bueno, este es como el horno de pizza tradicional, ¿no? Pero cómo se fabrica la pizza ya de manera un poco más industrial, si ustedes van al Pizza Hut o al Domino's Pizza, va avanzando como si fuera, bueno, esto es como si fueran las tortillas, también es como se fabrican, como se cuecen las tortillas, ¿no? Va avanzando la banda y está sujeto a calor durante cierto tiempo y después sale ya nuestro mampostería terminada. Y también por las temperaturas que tenemos y el volumen que tenemos que mantener caliente, por lo general se utilizan combustibles fósiles para estar quemando. Es muy difícil, la potencia eléctrica que necesitaríamos es gigantesca. Igual se puede llegar a hacer, ¿no? De hecho, por ahí hay una forma de regulación o de darle estabilidad a la red eléctrica con la inercia térmica que tendría este tipo de industria. Es toda la extracción que es minería, al final de cabo, o sea, le digo, se llama banco de materiales, pero es una mina. Tiene pues, erosiona, contamina el acuífero, genera ah, aerosoles que se van a bajar la calidad del aire y también está generando ruidos. O sea, todo el impacto que va asociado a la minería. Hay bloques de concreto también, entonces tienen los problemas, al impacto asociado al concreto y al cemento. Y por lo general suele tener la mampostería, o sea, las construcciones con mampostería un menor impacto que las de concreto. Pero es lo mismo que hablamos de las botellas de PET contra el Tetra Pak, ¿no? Aunque a lo mejor a simple vista sea evidente cuál es la respuesta de qué es mejor o qué es menos peor, idealmente habría que hacer un análisis de ciclo de vida. Y otro material muy importante, estructural en la construcción, van a ser los metales. Los metales se fabrican en hornos, hornos donde hay como una olla de un metal que se funde a muy alta temperatura, más alta temperatura que el metal que estamos fabricando. Y entonces metemos calor, calor, calor hasta que se funde, se genera, pues sí, como un caldito del metal, del metal líquido, y ya después se va quitando las impurezas, se van agregando los diferentes compuestos para llegar a la aleación necesaria, y después ya hay varias formas em, de extruirlo, hacerlo en lámina, rodar, enrollarlo, después por fresado darle la forma. Hay muchas formas de fabricarlo, ¿no? Y ese es asunto de los ingenieros mecánicos. Y también la misma cosa, esto utiliza una cantidad de energía espectacular y por lo general son combustibles fósiles. Hay algunos hornos secundarios que son más chiquitos, o sea, son como procesos más pequeños que lo principal, que son eléctricos, que sí, les digo, dan estabilidad a la red eléctrica. Pero Suecia son pioneros porque están logrando, por ejemplo, en Islandia también están produciendo aluminio con una central hidroeléctrica y es con electricidad, ¿no? Pero en Suecia lo que están logrando es hacer hornos primarios, es decir, el horno más grande con hidrógeno. Entonces, la idea es que cuando hay un exceso de energía renovable, vamos a hacer algo que se llama electrólisis. Entonces, al agua le pasamos una corriente eléctrica y eso parte el H2O en H2 y en O2. Entonces, tenemos gas de oxígeno y gas de hidrógeno. Entonces, recolectamos el hidrógeno y cuando ya no tenemos energías renovables, cuando hay falta de energías renovables, quemamos el hidrógeno y el hidrógeno no va a producir CO2 al quemarlo. Sobre todo si utilizamos unas tecnologías que se llaman las pilas de combustible o las celdas de combustible. Entonces, es una forma de almacenar ese exceso de energía y utilizarlo después. Entonces, y ahí me permite quemar un combustible y dar potencias gigantescas que necesito yo en los hornos, en los para metales, en los hornos para mampostería, en los hornos para cemento. Pero apenas en Suecia están empezando a innovar con eso porque Suecia es de los mayores productores de acero del mundo y de los que están a la punta del desarrollo tecnológico. Y hay algún problema con algunos materiales, como el aluminio, que también ahí tienen la reacción química, donde pasamos de la mena del aluminio, que es óxido de aluminio, le agregamos por ahí en unos electrodos carbono, y después lo que producimos es aluminio y también producimos dióxido de carbono. Entonces, al igual que con el cemento, no nos libramos de ninguna forma de esas emisiones, entonces por eso es importante reciclar las latas de aluminio.
Entonces, si alguna vez van a Monterrey, yo les recomiendo que vayan al Parque Fundidora y visiten el horno de la fundidora para que vean, es muy interesante como ingenieros ver cómo es el proceso para pasar por justamente donde se producía acero en algún momento y ver cómo es el proceso de fabricación, porque está muy bien hecho y es muy, muy didáctico, ¿no? Pues, si tienen oportunidad, les recomiendo que lo visiten. Entonces, como hay un gran impacto en la fabricación de los materiales, es muy importante el reciclado. Es un elemento de la economía circular donde lo que era residuo lo convertimos en insumo y ya no extraemos recursos, que es lo que vimos hace 2 clases. Muchas veces se habla mal del reciclado, y a veces por esta idea del downcycling que ahorita hablamos, y porque dicen, no, es que necesita demasiada energía el reciclado, ¿no? Porque, pues sí, o sea, si yo voy a reciclar el metal, necesito fundir otra vez el metal. Pero si voy a reciclar aluminio, estoy fundiendo aluminio puro, no estoy fundiendo óxido de aluminio. Entonces ya me estoy ahorrando estas emisiones de CO2 y también me estoy evitando las emisiones de la minería al extraer la mena. Entonces, aunque ciertos procesos de reciclaje pueden tener usos muy intensivos de energía, casi siempre ese uso intensivo es menor que la extracción de la materia prima. Entonces, por lo general es considerablemente menor y siempre reciclar es mejor que extraer materias primas vírgenes. Eh, el problema es que cuando reciclo ciertos materiales, lo que obtengo es de menor valor y cada vez voy perdiendo ese valor. Entonces, si yo, es posible reciclar el concreto. Espero que hayan tenido la oportunidad a lo largo de la carrera de ir a la fábrica de concretos reciclados que está en el oriente de la ciudad. El asunto es que yo o sea, hago la demolición, vamos a hablar de la siguiente clase, y pulverizo el concreto y llego a un agregado que antes era concreto. Y ese agregado yo le puedo agregar, o sea, esa grava que se genera, yo le puedo agregar agua, le puedo agregar cemento y hacer un nuevo concreto. Pero ese concreto no tiene la resistencia suficiente. No puedo hacer columnas y vigas de concreto reciclado, porque tendría que agregarle demasiado cemento. O sea, tener una relación agua-cemento muy baja y sería muy caro. Más bien, ese concreto reciclado lo utilizo para hacer pisos, lo utilizo para hacer bardas, banquetas, etcétera, ¿no? Tampoco puede hacer una calle porque no va a tener la resistencia para los ejes equivalentes, es decir, para la cantidad de autos que están pasando y el tamaño de los autos que están pasando. El problema es que cuando el concreto falla y vemos la microestructura del concreto, por lo general no falla, no se rompe la grava, sino que tenemos grava y cemento que está pegando a la grava. Es cuando hay una falla en el concreto, lo que pasa es que se rompe a lo largo de esas uniones entre la grava. Pero cuando tenemos el concreto reciclado, nuestro agregado, nuestra grava es más débil. Entonces, cuando falle, se puede llegar a romper el agregado, se puede llegar a romper la grava en sí en vez de fallar el cemento. Entonces, por eso tiene una menor resistencia. Cada que recicle concreto, estoy obteniendo concreto de menor valor y estoy perdiendo ahí. O sea, es menos bueno o es peor que el concreto virgen. Mientras que hay otros materiales que permiten lo que llamamos el upcycling, donde reciclo y obtengo algo igual o algo mejor. Si yo puedo tomar metal, fundirlo y obtener exactamente el mismo metal. Yo podría tomar un clip todo oxidado o la carrocería de un auto que ya es chatarra, es totalmente oxidado, fundirlo, cambiar un poco los compuestos, o agregar lo necesario para dar la aleación necesaria y hacer una viga de acero. Si yo puedo de clips convertir a miles y millones de clips, hacer una viga estructural y hacer un edificio. Entonces es la magia de los metales. Los metales, como son maleables y siempre al fundirlo reseteamos sus características, siempre puedo hacer, o sea, tomar la peor chatarra y construir un edificio a partir de eso. O puedo tomar una viga de acero de un edificio que estoy desmantelando y hacer una nueva viga de acero para otro edificio. A veces, de hecho, es posible tomar la viga de acero y reutilizarla como está. O, tío, será necesario fundirlo y hacer una nueva viga, pero siempre tiene exactamente la misma calidad y el mismo valor. Entonces, esa es la bondad del metal. Aunque tome mucha energía el reciclarlo, es menos energía que extraer la materia prima y lo que obtengo es de la misma calidad. Desde ahí uno podría pensar que en ese sentido es mejor hacer estructuras de acero que estructuras
de concreto o estructuras metálicas. Hay muchos otros factores, ¿no? O sea, desde los factores estructurales, los factores de costo y por impacto ahí habría que hacer un análisis un poco más complejo, ¿no? Pero en cuanto a la reciclabilidad y esa parte de la economía circular, de estar más dentro de la economía circular las estructuras metálicas. Y ahora sí, hablando de la huella de carbono o la huella hídrica, por ejemplo, van a ver ustedes que hay edificios o certificaciones que hablan del net zero o del cero neto, emisiones neta cero. La idea de esto es que la huella de carbono del edificio sea cero. Como que ahí uno empieza a decir, "Mm, ¿cómo va a ser cero la huella de carbono del edificio? Si dijimos que incluso las energías renovables tenían ciertas emisiones. Entonces, la idea es que yo tengo mi edificio y busco la forma de bajar las emisiones, es decir, utilizo materiales que tienen menores emisiones, a cambio, no sé, de concreto a acero, por así decir algo, o sea, todos los materiales de construcción utilizo menos emisiones, también en el proceso constructivo utilizo menos emisiones, uso un diseño bioclimático, ahorradores de agua, infraestructura verde y todo eso en la parte operativa hay menos emisiones. Por más que haga todas esas obras, va a haber un remanente que es imposible deshacerse, o sea, no, o sea, siempre hay un impacto que estamos teniendo. Entonces, la idea es que con ese remanente yo hago proyectos de compensación que están eliminando las emisiones restantes y ya llego a un valor de cero. Pero en realidad esos proyectos de compensación que pueden ser engañosos no los estoy haciendo yo, sino que yo estoy emitiendo, también en la industria lo hacen, le pago a alguien que se dedica a hacer compensaciones, que tiene emisiones negativas, en teoría, y llegó a la neutralidad de carbono. Y como en todos somos felices, ¿no? Supuestamente. Muchas veces simplemente es un truco contable, de hecho hasta le hablan que es una forma de colonialismo ambiental, porque yo, país rico, contamino y le pago 3 pesos al país pobre o al país en desarrollo para que yo tenga derecho a seguir contaminando. Y como el país pobre, pues tiene que mantener cierto estado natural de sus ecosistemas, entonces estoy pagando para que yo pueda, como país rico, seguir contaminando y para que el país pobre no pueda desarrollarse. Entonces, por ahí hay un problema interesante, ¿no? Y la otra es, bueno, ¿y cómo se compensa? O sea, ¿cómo alcanzo yo emisiones? O sea, ¿realmente es posible obtener emisiones negativas? Y así estrictamente negativo, es decir, quitar CO2 del aire, pues hay reforestar o restaurar ecosistemas, o sea, donde no haya un bosque, plantar un bosque o restaurar un ecosistema de un prado marino, o sea, pasto marino, etcétera. Y al crecer las plantas van a absorber CO2. Otra opción es esta captura de carbono artificial, donde se utiliza una gran cantidad de energía y se hacen reacciones donde extraemos las emisiones que salen directamente de una planta de generación eléctrica y convertimos ese CO2 en piedra y lo inyectamos a lo más profundo de la Tierra. Muchas veces el CO2 que se extrae se utiliza para un pistón para los campos de petróleo que se están agotando. Entonces, meto CO2 a presión y sale más fácilmente el petróleo. Entonces, eso no estamos reduciendo realmente emisiones, ¿no? Porque estamos utilizando CO2 para sacar algo con que vamos a quemar más CO2. Pero en Islandia sí hay unas cosas donde están mineralizando el CO2 y esa roca la están almacenando en lo más profundo de la Tierra y entonces ya estamos quitándonos el CO2. Hay incertidumbres de si realmente se va a almacenar durante mucho tiempo, pero bueno, ahí estamos quitando CO2 de la atmósfera. Fuera de eso, hay otras acciones donde no estamos realmente quitando CO2 de la atmósfera, sino que estamos evitando que se emita CO2 a la atmósfera. Es decir, voy a hacer algo hoy para evitar que crezcan las emisiones mañana. Y ahí es donde empieza un poquito las cosas medio turbias. Porque una opción es decir, mire, el Amazonas. Si yo no hiciera nada ahorita en el Amazonas, lo van a seguir talando y eso va a emitir CO2. Entonces yo voy a comprar un terreno del Amazonas y no lo voy a talar. Y como eso lo hubieran talado, si no lo hubiera comprado yo, ahí hay emisiones, reducción de emisiones. Cuento cuánto carbono hay almacenado en los árboles. O no lo compro,
pago a las comunidades indígenas para que lo protejan, o le pago a los talamontes para que no lo talen. O sea, le pago más de lo que les pagarían por talar el monte, por ejemplo. Ahí depende de que realmente el bosque esté en peligro. Y se ha visto por mucho que luego dicen, sí, es que estoy protegiendo 1.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, y resulta que no había forma, nadie iba a talar esas 10.000 hectáreas. Entonces, como nadie las iba a talar, no hubo ninguna reducción, ninguna protección real. Porque a veces es el problema de la extrapolación. Toman una muestra, dicen, miren, aquí se está talando muy fuerte, lo expando a toda esta zona pensando que la tasa de tala es exactamente la misma cuando no la es. Entonces ahí ya engañé y no hubo ninguna reducción real. Y la otra es con energías renovables. Entonces la idea es, instalo proyectos de energías renovables que son bajos en emisiones, recordemos que no tienen emisiones cero, son más bien son bajos en emisiones, podrían ser muy bajos, pero no tienen emisiones cero. Y la idea es que en vez de generar electricidad de manera convencional termoeléctrica, que tiene muchas emisiones, la genero renovable y tiene menos emisiones. Entonces, la energía futura generada, hay una diferencia de emisiones. Entonces, ahí hay esa reducción. En realidad, digo, no estoy quitando el CO2, sino que estoy generando energía con menos emisiones de la que lo hubiera generado. Ahí el problema es que en el futuro, pues todos vamos a utilizar energías renovables. Quien les diga otra cosa les está mintiendo, porque aunque a nadie le importe la parte ambiental, son más baratas. También quien les diga que no son más baratas les está mintiendo. Son considerablemente más baratas. Y entonces, por pura presión económica, se va a generar esa transición energética. Entonces, eventualmente, pues como todos vamos a usar las energías renovables, pues ya esa suposición futura de que en vez de quemar carbón voy a utilizar energías renovables, cada vez va a irse disminuyendo y entonces esa compensación a mediano plazo se va a ir perdiendo. Entonces tampoco hay tanta compensación por ahí, porque no estoy quitando CO2 de la atmósfera. ¿Ven? El problema es cuando no quito realmente CO2 de la atmósfera. Entonces, de hecho, hasta hace poco salió que la principal empresa que vende bonos de carbono, el 90% de sus bonos son inútiles, o sea, no generan ninguna reducción de emisiones. Entonces, hay grandes empresas, incluso las petroleras, que dicen, no, es que yo voy a hacer cero neto en carbono, ya hablamos un poco que primero están ignorando el alcance 3 de emisiones, pero el restante, pues simplemente compraron bonos que son inútiles, son bonos basura, y aún así están diciendo que ya con eso son neto cero, ¿no? Entonces vemos festivales de cine, cero en carbono. Decimos que tal empresa, tal universidad es cero en carbono, ¿no? Los automóviles se fabrican cero en carbono. Tu computadora, cero en carbono. Tu café, porque es sustentable, cero en carbono, ¿no? Productos vegetarianos también cero en carbono, pero todo es a través de bonos de carbono. Y entonces también, aunque sí hay proyectos que reducen las emisiones, digo, hay este problema del colonialismo ambiental y la justicia ambiental que mencionamos brevemente, pero el otro es que son una forma de baja ambición, o sea, bajan la ambición y también es como la forma fácil, ¿no? La forma de flojera para reducir las emisiones, porque yo puedo decir, bueno, una forma muy fácil y rápida de bajar mis emisiones es cambiar mi iluminación de focos incandescentes por iluminación LED, ya vimos que es mucho más eficiente. Pero digo, ¿para qué la cambio, no? Mejor compro los bonos de carbono necesarios y ya tuve la misma reducción. Y no es así, tendría yo que reducir tanto como pueda mi impacto y ya después comprar los bonos. Y cada año tendría que aumentar mi ambición, que es la idea del Acuerdo de París, el Acuerdo de París para el cambio climático. Cada año tenemos que ir aumentando cada vez más, cada vez más, cada vez más la ambición. Entonces, cada vez la emisión real in situ tendría que ser mayor y entonces cada vez los bonos que estoy comprando tendrían que ser menores. Entonces tendría que yo, por ejemplo, hace 10, 20 años haber cambiado de incandescente a ahorrador y el resto comprar generar bonos. Pero cuando salió LED, de ahorrador a LED, y entonces ya la cantidad de bonos que necesito comprar es más pequeña. Y cuando salga otra tecnología o LEDs más eficientes, me cambio a ese, cada vez compro menos bonos, en vez de tomar la ruta fácil de las compensaciones. Entonces, digo, existen, pero ahí hay una cosa un poquito complicado, medio turbia con respecto a las compensaciones. Y otra forma muy interesante de obtener emisiones negativas, o sea, una huella de carbono negativa donde estamos quitando CO2 del aire, en las construcciones es con algo que se va a llamar el carbono almacenado.
que es utilizando estructuras y muebles de madera. Pues la idea es que cuando una planta crece, absorbe CO2 del aire, entonces estamos bajando la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Entonces, si yo construyo algo con esa madera, pues quité CO2 de la atmósfera. Ese es el principio. No es tan sencillo. Primero tiene que ser un cultivo sustentable, que incluso es complicado, ¿no? O sea, no tiene que venir de la tala ilegal, como en México, pero incluso en los países como Estados Unidos o Finlandia o Suecia o Canadá, cuando cosechan un bosque, talan varias hectáreas por completo y queda totalmente devastado el paisaje. Y obviamente pues, los animales, no, muchos se mueren y muchos tienen que emigrar. Entonces, eso no es tan sustentable, pero el problema es que, y también en un bosque natural no hay una sola especie de árboles, o sea, un monocultivo no es un bosque y es lo que se hacen en esas plantaciones en esos bosques que se utilizan para obtener la madera. También un bosque natural no tienen la misma edad ni la misma altura todos los árboles, que es lo que sucede en estas plantaciones de monocultivos. También no es tan alta, en las plantaciones que nosotros utilizamos es muy alta la densidad de los árboles, que tampoco es algo tan natural. Y todas esas combinaciones que hemos causado en los monocultivos de bosques son de los principales factores de riesgo para incendios. Entonces, muchos de esos incendios en California, en Canadá, es parte de nuestra culpa por cómo hemos administrado los bosques a lo largo de décadas. Entonces, pero el problema es que tener un bosque con diferentes árboles de diferentes edades y no talarlo todo, sino que ir talando los árboles que ya estén listos, o sea, conforme vayan creciendo, económicamente no tiene mucho sentido. Entonces, ahí tener un cultivo, o sea, incluso aunque ustedes tengan esto del Forest Stewardship Council, que si ven luego en algunos cuadernos, en algunas cosas de madera, dicen, pues eso más bien nos dice que no viene de la tala ilegal, pero no nos dice toda esta otra parte del manejo de los monocultivos que es complicado. Luego van a haber ciertas emisiones en el procesamiento de el producto y en su instalación y su disposición. Entonces, todo el CO2 que hayamos almacenado del árbol, esa huella negativa se va a disminuir por la huella positiva de este procesamiento y fabricación, salvo que ahí utilizara energías renovables o intentara reducir mi huella lo más posible, ¿no? Y luego, el asunto es otra forma que se está proponiendo es yo cultivo árboles, los corto y los quemo y en vez de generar energía con carbón la genero con madera. Y entonces, o sea, sí, volví a emitir el CO2, absorbí CO2 al crecer las plantas, la quemé y volví a emitirlo, pero, o sea, fue lo mismo que emití, fue lo mismo que absorbí, entonces son emisiones netas cero, supuestamente. Pero el ciclo de carbono en la naturaleza tiene un, un factor temporal, o sea, tarda cierto tiempo en circular el carbono. Entonces, si yo utilizo un árbol que tardó 40 años en crecer y lo quemo en 20 minutos, en realidad estoy a corto plazo aumentando la cantidad de CO2 en la atmósfera, porque aunque yo plante un nuevo cultivo, va a tardar 40 años en tomar eso que yo emití en media hora. Entonces, realmente estoy acumulando, aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces, el material de madera que yo utilice tiene que tener una vida útil mayor a los 40 años que tarda en cultivarse o en crecer el bosque. La ventaja es que los materiales de la construcción pueden tener, o sea, las vidas útiles, podemos hablar de vidas útiles de 50, de 100 años. Entonces, estamos cumpliendo con esa idea. Y también la otra idea es que cuando acabe su vida útil, lo reciclemos, lo reutilicemos, lo compostemos o lo termovaloricemos, ¿no? Como queramos, pero que metamos el factor de la economía circular. Si cumplimos con todo eso, que ya son muchas condiciones, podríamos llegar a tener una huella de carbono negativa. Entonces, mientras el concreto, el acero tiene una huella de carbono incorporada porque se utilizó carbono, dióxido de carbono, o sea, se produjo dióxido de carbono y si dióxido de carbono se fue a la atmósfera,
La madera tiene una huella de carbono negativa, es decir, tiene carbono almacenado dentro de su propio cuerpo porque absorbió CO2 para producirse. De lo interesante es que en la ingeniería estructural moderna existen estructuras de madera. Yo puedo hacer madera para hacer, o sea, rascacielos de madera, edificios de 10, 15, 20 pisos, grandes, claro, claro, muchísimo más grandes incluso de lo que yo puedo hacer con metal, con concreto, porque lo interesante es que la madera tiene la misma resistencia estructural que el concreto y el acero por unidad de peso. Obviamente es mucho menos densa, entonces tenemos estructuras mucho más grandes, pero por unidad de peso es lo mismo, por eso puede ser un claro muy grande porque es poco pesada la madera. Y también, como es poco densa y tengo que hacer grandes estructuras, si yo quiero dar ese claro como tenemos en esta como librería, esta biblioteca, perdón, pueden estar tener unas vigas de 2 3 metros de tamaño, ¿no? O sea, de una dimensión vertical, ¿no? Entonces la idea es que, o sea, tener que talar un árbol de 3 metros no, con un tronco de 3 metros de diámetro, o sea, tarda años, años, décadas, cientos de años en tener un árbol de ese tamaño. Ya no, en las estructuras modernas de madera ya no utilizamos el tronco o el polín como tal, ¿no? Sino que utilizamos lo que se llama la madera laminada. Entonces vamos cortando la madera, de hecho, de cierta forma donde se aprovecha incluso mejor todo el tronco y es como el triplay. Tenemos una placa de madera, pegamos otra placa y pegamos otra placa y pegamos otra placa y así yo puedo hacer una estructura tan grande como yo quiera. Y entonces, si yo pongo los granos alineados, voy a tener una estructura que resiste mucho a la tensión, pero poco a la compresión. Si yo pongo los granos encontrados, voy a tener una estructura que va a tener gran resistencia a la compresión y al cortante, que es este esfuerzo que hace así. Entonces, vamos a poder tener diferentes productos estructurales de acuerdo con las necesidades de los diferentes elementos que yo tenga. Y es fácil mezclar estructuras de madera con concreto. Por ejemplo, esto de rascacielos que podemos ver tiene todo de madera, salvo el núcleo del elevador, que es de concreto y le da esa mayor resistencia. O puedo mezclar madera con metal. También muy interesante que tiene muy buena resistencia a incendios. En las estructuras siempre es necesario decir cuántos minutos es resistente al fuego, o sea, cuántos minutos de un incendio fuerte puede resistir una estructura, incluso el concreto. Cuando el concreto está sujeto a muy altas temperaturas, se empieza a deshidratar, es decir, se vuelve a dar como una clinkerización donde estamos perdiendo el agua que tiene y pierde toda la resistencia, se empieza a pulverizar. Primero se pone como que rosa y se empieza a pulverizar poco a poco y pierde su resistencia. Entonces, una estructura de concreto puede colapsar en un incendio. Y el metal, o sea, la resistencia del metal es función, es inversamente proporcional a la temperatura, entonces se calienta y se colapsa, ¿no? Entonces, si bien eh, un combustible fósil quemándose, como un avión no puede derretir a lo mejor una columna de acero, pues sí la puede calentar a tal punto ¿no? que ya no pueda resistir 20 pisos que tiene encima y colapsa un edificio. Uno podría pensar, no, pues que la madera se quema como tal, o sea, vamos a los incendios forestales que hemos tenido en los últimos años acelerados por el cambio climático, pero esta madera laminada tiene acabados ignífugos y también si yo tengo mi sección transversal de madera, que va a tener la resistencia, puedo poner una capa adicional que rodea esta sección transversal que ya no me está dando resistencia como tal, pero se llama la capa de sacrificio. Entonces, si hay un incendio, vamos a perder esta capa exterior, pero el núcleo interior, que es lo que da la resistencia estructural, sigue totalmente intacto. Entonces, la cantidad de minutos que puede resistir una estructura de concreto, acero a veces por eso se le pone un recubrimiento como concreto lanzado o como una espuma, que también vimos que habían aislantes de ese tipo, también para darle resistencia a incendios. Entonces, la cantidad de minutos que puede resistir las estructuras de madera, concreto y acero son similares. Entonces, no tiene desventajas prácticamente la estructura de madera estructuralmente. O sea, estructuralmente. El problema que podemos llegar a tener es
en la disponibilidad de bosques. Claro que Alemania, Canadá, Suecia están favoreciendo estas estructuras de madera y tienen grandes edificios porque ellos tienen grandes bosques, tienen de dónde sacarlo y lo tienen aquí a la vuelta de la esquina, no tienen que transportarlo de otro país. Pero en México, o sea, en México no tenemos bosques, o sea, por eso no construimos estructuras de madera justamente porque los bosques que tenemos no tienen nada que ver con la escala y tamaño de los árboles que hay en los países más al norte por el clima que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que importar la madera de Alemania, de Suecia, de Canadá para que podamos hacer estructuras de madera y ahí hay un impacto adicional en el transporte. Pero además, Alemania tiene suficiente madera en sus bosques para construir todos sus edificios de madera. A lo mejor resulta que sí. Pero tiene además suficiente para exportar para nosotros que también quisiéramos construir madera. Porque nosotros tenemos selvas, pero las selvas, o sea, las maderas tropicales no son para hacer estas cosas estructurales. Entonces nos tendrían ahora que ellos, o sea, o sea, tendríamos que ahora nosotros explotar sus recursos naturales para poder hacer este carbono almacenado. Y ahí habría que hacer el cálculo, pero probablemente no exista suficiente madera cultivable sustentablemente en los países nórdicos para darnos estructuras de madera en todo el planeta, para la demanda de construcción que tenemos, ¿no? Entonces, no es posible. O sea, con esto, las estructuras de madera sí podremos llegar a hacer edificios que sean de una huella de carbono cero, sin tener que hacer compensaciones, ¿no? Porque estamos compensando dentro del mismo edificio. Pero sí es una utopía el pensar que vamos a poder construir todas las ciudades de todo el mundo con estas estructuras de madera. Entonces, no es posible hacer megalópolis cero en carbono mediante esta forma, ¿no? A lo mejor uno que otro edificio se va a poder o un porcentaje, pero no va a ser suficiente. Aquí tenemos, esto es lo mismo que ya hablamos. Y aparte, justo antes de empezar a utilizar un edificio, el otro impacto que tenemos es el proceso constructivo, ¿no? O sea, ya hablamos mucho de los materiales, pero también la maquinaria utiliza combustibles fósiles. Y si ustedes se acuerdan en su materia de movimiento de tierras, la cantidad de diésel que necesitan esas maquinarias es gigantesca. O sea, si ven cuántos litros por hora es horrendo la cantidad que tiene y también no es la quema, no es o sea, los motores no son los más eficientes. Los lubricantes también van a tener un impacto bastante grande, pero lo interesante es que aquí podemos trabajar con esto de precios unitarios, generadores de obra, los rendimientos de maquinaria. Entonces, hablar del rendimiento de maquinaria, decimos cuántos metros cúbicos de tierra puedo mover por hora, pero también podría decir yo cuál es su impacto por hora de uso. Y por precio unitario podría decir cuál es el impacto por precio unitario de una construcción de un muro. Y así, cuando ya tenga mis generadores de obra, pues así como de manera automática este software me genera el costo total de mi obra, también yo podría obtener el impacto total o la huella de carbono total de mi obra, tanto de los materiales de construcción como de eh, esta parte operativa. También, al estar construyendo, utilizamos muchísima agua, mucha se desperdicia, generamos muchos residuos, que vamos a hablar de los residuos de la construcción un poquito más adelante, en la siguiente clase, ¿sí? Pero aparte hay otros impactos un poquito más complicados de mitigar. Hay mucha erosión porque estamos quitando la capa superficial del suelo y cuando llueve, sobre todo si hay pendiente en el terreno, estamos erosionando y sedimentando, o sea, erosionando en la zona de construcción y sedimentando en cuerpos de agua. De hecho, hay países donde les obligan, si tienen pendiente el terreno, como que a poner unas como tablas tacas de madera en los límites para que ahí quede toda la arena que se lavaría de otra forma. También estamos como al quitar esa capa y siempre que hay erosión y sedimentación incrementada, estamos afectando a los acuíferos, generamos una cantidad muy importante de ruido y estamos afectando a la flora y fauna. Entonces, todos esos impactos son un poquito más difíciles de medir, pero no son menos importantes. Entonces, en esta clase hicimos una revisión de los impactos que tenemos antes de empezar a utilizar un edificio, ese impacto incorporado que muchas veces no se hace visible. Y hablamos también de cómo se fabrican algunos materiales de construcción y qué impactos inherentes tienen o cómo se puede
disminuir. Hablamos de la idea del carbono almacenado, donde la madera nos ayuda a disminuir ese, nos puede generar huellas de carbono negativo y que la otra forma de las huellas de carbono negativo cero es con las compensaciones, pero que pueden ser engañosas. Y ya ahorita terminamos con la parte del proceso constructivo. Entonces, la siguiente clase vamos a ver el, la parte del ciclo de vida operativa de un edificio y la disposición final, que es lo más interesante. Y para cerrar prácticamente con el curso, también vamos a hablar de, si bien esto es edificios sustentables y vamos a hablar únicamente de edificios, hay obra civil no inmobiliaria. Entonces, ¿cómo podemos hablar de sustentabilidad en otras partes de la construcción?